el programa de hoy, el Papa Francisco recomienda a los gobiernos de Europa un reparto justo de los inmigrantes que se afincan en los países con costas en el Mediterráneo, la vía por donde llegan. Visita de Papa a Hungría sacó al catolicismo fuera de la lista de los temas de los que no se habla en el país, expresan feligreses. En México, miles marchan por la vida diciendo a las autoridades que hay otras opciones frente al aborto. En Japón, el movimiento Provida pide más cunas salvadoras para proteger a los recién nacidos cuyas madres no los quieren. Hoy es la fiesta de San Atanasio, obispo expulsado de su tierra natal por defender la verdad. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros oyentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, bienvenidos al programa. Ave María, Ave María. Comenzamos las noticias con información sobre el Papa Francisco y el mensaje que dejó desde Hungría, no solo a los húngaros, sino a todo el mundo en su reciente viaje apostólico. Durante la Santa Misa este domingo, el Santo Padre animó a los cristianos a ser puertas abiertas, facilitadores de la gracia de Dios dispuestos a ofrecer la vida como Jesucristo. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú recogió interesantes apreciaciones de los feligreses que esperaban con ansias la misa del Papa Francisco. Escuchemos. Me parece genial que ahorita hasta en los radios, en el media, se puede hablar de tu fe cuando no es... En Hungría en general no escucho de esto como que en foros públicos y ahorita todo el mundo está declarando su fe, que Dios es nuestra fortaleza y para mí es genial que por fin todo el mundo se abre, habla de eso y pues podemos gozar juntos la presencia del Papa. El cristianismo tiene una visión optimista del mundo. Dice que cada persona es capaz de cambiar. Solo tenemos que mirar un poco dentro de nuestros corazones y determinar qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Saludos desde el Parlamento de Budapest, donde el Papa Francisco ya se dirige al altar para presidir la única misa de este viaje apostólico de 3 días a la capital de Hungría. Hace unos instantes hemos podido hablar con algunos de los presentes y la mayoría de ellos nos han transmitido una gran ilusión y esperanza en esta visita del Papa y aseguran que la fe del pueblo de Hungría cambiará tras estos 3 días históricos. En su vuelo de regreso a Roma, ante una pregunta sobre la continua migración de personas de Medio Oriente y África hacia Europa, el Santo Padre recomendó a los gobiernos un reparto justo de los inmigrantes, quienes se afincan en los países con costas en el Mediterráneo, que es la vía por donde llegan. Apuntó al problema de la tasa de natalidad. Señaló que hay países como Italia y España que no tienen hijos. La media de edad en Italia es de 46 años, en España es más alta todavía y hay pequeños pueblos desiertos. Escuchemos al Papa en su encuentro con los refugiados y migrantes acogidos por Hungría. También testimonios de refugiados y voluntarios para EWTN Noticias. Deseo expresar mi gratitud a la Iglesia en Hungría por su generoso y amplio servicio a la caridad. Han creado una red que une a los trabajadores pastorales, voluntarios, organizaciones parroquiales y diocesanas de Cáritas. Al mismo tiempo involucran a grupos de oración, comunidades de creyentes y organizaciones pertenecientes a otras confesiones, pero unidas en la fraternidad ecuménica que nace de la caridad. Gracias también por haber acogido no solo con generosidad, sino también con entusiasmo a tantos refugiados de Ucrania. Estamos juntos los voluntarios de Cáritas de todos lados, de todas las diócesis, de pequeños pueblos, y él es un amigo mío que vino de Nigeria el año pasado. Significa mucho para nosotros que el Papa Francisco venga aquí. Vinimos aquí junto con los ucranianos refugiados. Estamos muy felices, nos sentimos muy honrados, muy bendecidos por la oportunidad de conocer al Papa en Hungría. El Papa Francisco viene del Vaticano y nosotros de Pakistán, 2 países diferentes, juntos como una sola familia. Creo que el día que dije, necesito salir de Venezuela, fue el día que duramos 2 semanas sin luz. Entonces no había luz, no había agua, no había nada. Entonces dije, no por mí, sino por él. Esto no es el futuro que yo quiero para él. Estamos muy conmovidos, felices y agradecidos de que el Papa Francisco quiera tener una reunión especial con los pobres, los muchos pobres de Hungría y los refugiados.
También en su viaje a Hungría, el Papa Francisco se reunió con miles de jóvenes en el estadio László Budapest Sport Arena. Horas antes, cientos de jóvenes ya esperaban al Santo Padre. En su discurso, el sumo pontífice recordó a los jóvenes la importancia del silencio. Dijo: el silencio no es para quedarse pegado al celular y a las redes sociales. No, por favor, la vida es real, no virtual. No sucede en una pantalla, sino en el mundo. El silencio, pues, es la puerta de la oración y la oración es la puerta del amor. Escuchemos qué piensan los jóvenes húngaros del Papa. Yo creo que podemos conseguir pues escuchar muchos consejos para la vida y no sé, me parece algo muy bonito. Y luego conocer a mucha gente de creyentes y católicas de nuestra edad. I'm a Catholic, a Christian. Soy católica cristiana, entonces es bastante importante para mí y para muchos scouts también. Somos una gran familia y por eso he venido. Scouts is it's an honor, I think. Creo que es un honor porque somos el único país que el Papa ha visitado más de una vez y somos de un colegio jesuita de Hungría. Creo que significa mucho más para nosotros, pero creo que todo el mundo está feliz por esto. Much more. Faltan pocos días para que el diácono nicaragüense Raúl Vega, uno de los prisioneros desterrados por el dictador Ortega, se convierta en sacerdote. Monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense exiliado en Estados Unidos, estará a cargo de la ordenación. La ofreció a Nicaragua y Matagalpa en su reciente homilía. Escuchemos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Él hizo prácticamente su ministerio diaconal en el Chipote. Él es de los que vino en el avión de los 222. Y ya le tocaba su ordenación desde noviembre. Al llegar acá, me llamó por teléfono, apenas de Washington, y me dijo: Monseñor, ya me toca la ordenación, usted me ordenaría sacerdote. Digo: hijo, sería un honor y mi mayor alegría para mí, para vos y para todo el pueblo de Nicaragua. Entonces, el viernes 12 de mayo, va a ser viernes, creo que a las 6 de la tarde, también va a ser transmitida en vivo y la pueden seguir desde las redes sociales. Va a ser ordenado en la en la catedral, cocatedral de San Tomás Moro de Tallahassee. Y vamos a ofrecer esta experiencia tan alegre, tan hermosa, de un diácono de la diócesis que la dictadura Ortega Murillo ha querido destruir. Y el Señor en el exilio hace surgir un nuevo sacerdote de la diócesis de Rolando. Si hay un momento que es emocionante para un obispo, es ordenar a un sacerdote. Pero en este caso, para mí la emoción es doble. Porque imposible no recordar a mi hermano Rolando, que está preso. Buenas. ¿Cómo estamos, Señor? Gracias a Dios, bien. Y yo junto con Raúl queremos ofrecer esta ordenación a Nicaragua y a la diócesis de Matagalpa. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Pasamos a otras noticias. Alrededor de 26.000 personas marcharon y exigieron leyes que contrarresten la ley Marcelo, que despenalizó el aborto en 2007 en la capital de México. Esta fue la Marcha por la Vida el 29 de abril último en la Ciudad de México. Pasos por la Vida fue la organización promotora. El miércoles 26 de abril se cumplieron 16 años de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el aborto con una reforma del Código Penal. En ese momento, Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la capital mexicana y apoyó la despenalización del aborto. Según Pasos por la Vida, esta ley provocó más de 1 millón de abortos en México hasta la fecha. Los mexicanos dejaron una ofrenda floral cerca del Museo Memoria y Tolerancia como símbolo de las muertes provocadas por la ley Marcelo y de la violencia sistemática que viven las mujeres. Luego llegaron hasta el Congreso, donde escucharon el discurso de los organizadores. Pasamos a otras noticias. En China, con aprobación de la Santa Sede, 6 nuevos sacerdotes se ordenaron durante la fiesta de San Marcos Evangelista el 25 de abril. Recordemos que en China la fe católica se desenvuelve en un escenario especial ante la vigilancia del Partido Comunista gobernante. Conozcamos los detalles. Él es el padre Joseph Guo Chen, en su ordenación el 25 de abril en la Catedral de Shixiku de la diócesis de Pekín.
Más de 70 sacerdotes participaron en la ordenación sacerdotal del padre Guo Chen, presidida por Monseñor Joseph Li Shang. Durante su homilía, Monseñor Li exhortó a recién ordenado a seguir el ejemplo de Cristo y a cumplir sus deberes de ministro con alegría y amor. El ahora sacerdote padre Joseph Guo Chen prometió cumplir con sus deberes sacerdotales lo mejor que pueda, dedicarse completamente a Dios y hacer todo lo posible para continuar la buena obra que tiene el Señor para él. Así como la ordenación del padre Guo Chen, las comunidades católicas chinas de las diócesis de Huaxiang, Sanyuan y Jilin también ordenaron sacerdotes a 5 diáconos, como es tradición en la fiesta de San Marcos Evangelista el 25 de abril. En Jilin fueron ordenados 3 diáconos, Joseph Chao, Joseph Chang y Paulo Wang. Más de 60 sacerdotes, monjes, religiosas y laicos participaron en la ceremonia de ordenación. En la diócesis de Huaxiang se celebró una gran ceremonia de ordenación sacerdotal para el diácono Peter Feng en la catedral. En la diócesis de Sanyuan se ordenó el padre Wang Heng. El nuevo presbítero pidió a todos que sigan rezando por los futuros sacerdotes. Hacemos una pausa y al volver, en Japón, el movimiento Provida pide más cunas salvadoras para proteger a los recién nacidos cuyas madres no los quieren. Hoy es la fiesta de San Atanasio, obispo expulsado de su tierra natal por defender la verdad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos hasta Japón. Frente al Ministerio de Salud, un grupo de católicos y cristianos de otras denominaciones protestaron iniciando una huelga de hambre para oponerse a un proyecto de ley para legalizar el uso de una píldora abortiva. El fármaco contiene químicos para matar a un bebé en el vientre hasta la 9ª semana de gestación. La iniciativa ya pasó una primera votación. En la lucha por salvar más vidas, el movimiento Provida de Japón pide más cunas salvadoras para proteger a los recién nacidos cuyas madres no los desean. Aquí le explicamos de qué se trata. Este es el primer bebé rescatado por una cuna salvadora en Japón. Una enfermera recibe al bebé en este dispositivo instalado como una caja o cuna en uno de los muros que da hacia afuera del hospital. La escena es del 1 de mayo del 2007. El sistema de cunas salvadoras se implementó en el hospital Hikkei, fundado por las hermanas de la Orden Franciscana Misionera de María en la ciudad de Kumamoto. Desde el 2007 solo han sido rescatados 8 bebés gracias a las cunas salvadoras en este hospital de Japón. Este número contrasta con los datos de la policía que reporta muchos casos de bebés tirados en basureros o en ríos muertos pocos días después de nacer, según la Unión de Noticias Católicas de Asia o Yuka News. Este medio católico pide al gobierno japonés que apueste por más iniciativas como las cunas salvadoras para proteger la vida de los bebés que no son queridos luego de haber nacido. En el hospital Hikkei también existe el parto confidencial desde el 2019. Consiste en que la madre, no obstante no querer encargarse luego del bebé, continúa con el embarazo, para lo cual recibe chequeos y acompañamiento hasta el parto. Su identidad se mantiene en el anonimato. Al final el bebé es adoptado por un matrimonio al tanto de la situación. En Perú, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, Alberto González, que impulsó un proyecto de ley para que el gobierno financie cunas salvadoras en su país, afirma que esta iniciativa también cuida el bienestar de la madre. Protege la salud física de la madre, la salud mental de la madre, a quien por cualquier motivo no desee llevar adelante el cuidado del niño que va a gestar, no se le obliga. Este embarazo en silencio permite que nazca, que se le dé la vida y de manera inmediata se entregue la criatura a los padres adoptivos. Es decir, está orientada a la protección de la vida de los niños a quienes se les permite nacer. Tú sabes que el aborto corta la vida y de alguna manera aparente soluciona lo que se denomina o mal denomina como un embarazo no deseado. En ese sentido, los proyectos de ley o las cunas salvadoras, como se les conoce, o también el nacimiento confidencial, lo que hace es permitir que los niños nazcan, ¿no? Que no sean abortados.
Así, los matrimonios que no pueden tener hijos se benefician con un proceso de adopción más eficaz, con menos complicaciones psicológicas a los niños, ya que ellos tendrían un hogar desde el primer día que nacen. La comunidad y la sociedad japonesa, al refugiarse en el derecho natural, en el sentido común, en la sensatez, lo que hace es simplemente analizar la realidad y verificar que el apoyo de los ministerios y del aparato estatal debe estar dirigido, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista legal, a abordar los verdaderos problemas de la mejor manera posible, ¿no? Frente a un embarazo o una gestación no deseada, la atención debe ir encaminada a salvar la vida de todos y de procurar el bienestar de todos, no solamente de uno en perjuicio de otros. En Japón, el aborto es legal hasta las 21 semanas y los 6 días de embarazo, pero solo si la madre puede demostrar que existe un riesgo para su salud. Una mujer casada puede obtener acceso al aborto solo si cuenta con el consentimiento de su marido. La Iglesia en Japón está convocando a una marcha a favor de la vida para el próximo domingo 16 de julio. Así seguir ganando terreno frente a la cultura de la muerte como lo hacen las cunas salvadoras. Ahora le contamos sobre una iniciativa de un grupo de sacerdotes españoles que evangelizan con mucho éxito en YouTube a través de un programa que llaman La Sacristía de la Vendée. En Lima está uno de sus fundadores, el padre Francisco José Delgado, de la diócesis de Toledo. Cumple unos meses de misión en el Perú. En su visita a nuestros estudios, el padre Delgado nos cuenta por qué es importante que los católicos nos formemos y la Sacristía de la Vendée como una excelente alternativa. Nosotros vimos la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías, que junto a muchos peligros dan también una facilidad de acceso a la información y de poder llegar a la gente mucho mayor, para aprovecharlo para intentar ser una pequeña voz católica que nosotros definimos como contrarrevolucionaria, que es una expresión ya de raigambre, porque se refiere a oponerse a unas tendencias que por más que estén ya pacíficamente aceptadas, son tendencias que se consideran revolucionarias, es decir, que son transgresoras del orden moral, del orden cristiano, ¿no? Que es la idea, ¿no? Entonces, ante eso surge la contrarrevolución. ¿Cuál es la primera contrarrevolución? Es una respuesta que se organiza en una región de Francia que se llama la Vendée, ¿no? La Vendée ponemos así ¿no? en español, pero se puede llamar como región en español Vandea, porque es tradicional cuando se habla de este hecho, de este levantamiento contra la revolución, llamarlo la Vendée, ¿no? La guerra de la Vendée. Es un grupo de católicos que se rebelan contra esta revolución, contra esta propuesta contraria a su vida tradicional católica. Claro, nosotros queremos posicionarnos de esa manera. Empezamos 3, 4 sacerdotes y luego se han ido sumando más. El grupo estable son 6, pero tenemos pues una veintena larga de sacerdotes que de vez en cuando colaboran, participando y bueno, tantísimos otros que se sienten partícipes de lo mismo, porque recibimos muchísimas cartas, muchísimos emails, de mensajes de sacerdotes de todo el mundo, de habla hispana obviamente, que se sienten también identificados en esta postura, ¿no? Son más de 21.000 seguidores que ya tienen en YouTube, padre. Efectivamente. Y de verdad que la gente los sigue, los admira, porque también se identifica, como usted mismo menciona, con lo que ustedes comentan, con la verdad de la fe, ¿no? ¿Cómo hacen para elegir los temas? Bueno, ahí hemos ido variando. Ahí hemos ido variando porque al principio intentábamos hacer un tema general que guiara el programa y que cada uno fuera poniendo un punto de vista. Pero yo particularmente siempre creí que lo mejor es hacer, digamos, un examen de la actualidad, como se hace en las tertulias radiofónicas, así. ¿Qué ha pasado? Ha pasado esto, esto y esto. Y la gente a veces necesita una toma de postura rápida sobre cosas que están pasando en ese momento. Entonces, aunque a veces nos dedicamos a un tema concreto, ahora más generalmente vemos qué ha pasado en esta semana o en el mes y entonces intentamos en el tiempo que podemos, porque también es verdad que tendemos a alargarnos, porque ya sea que los sacerdotes hablamos mucho, las homilías y eso, entonces a veces es difícil ser concisos, pero intentamos pues abarcar las cosas que han ido sucediendo. Y lo que hemos hecho últimamente ha sido abrir dentro del mismo canal otros programas que puedan tratar temas más monográficos. Padre, finalmente, ante este declive que estamos viendo moral en el mundo en la actualidad, ¿qué consejos usted podría darnos a los católicos que debemos seguir a diario en nuestra vida para hacer lucha, ¿no? Para hacer frente a estos ataques y para ser mejores católicos? Bueno, una de las misiones de la Iglesia
Obviamente la misión de la Iglesia fundamental es llevar a las almas a Cristo y hacer continua la obra de salvación de Cristo en la cruz, pues en el mundo a través de los sacramentos y la predicación del Evangelio. Pero eso se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer hablando a las personas directamente, individualmente, pero esa no es la manera, al menos no parece tan claro como Cristo ha mandado hacerlo, porque Cristo ha mandado hacer discípulos a todos los pueblos. ¿Cómo se crea una sociedad? Bueno, pues la base de la creación de la sociedad son las familias y los hijos. Entonces, los católicos tienen que crear familias y tener hijos. Eso es fundamental. Educarlos en la fe y vivir familiarmente la fe. Hacer confesión pública de su fe, pero con la responsabilidad que eso implica. Y eso quiere decir formarse bien. Porque es una pena a veces que ves católicos con muy buena voluntad, pero con escasa formación, y a veces eso hace más daño que bien. Las nuevas tecnologías, por último, en este caso YouTube, pero no solo, sino las redes sociales, etcétera, que como digo, tienen muchos peligros, también nos permiten que esa sociedad católica, que a veces es difícil vivir, porque uno dice, bueno, yo estoy solo en mitad de un mundo pagano, pero tienes a un golpe de clic a alguien que realmente la virtualidad tiene sus dificultades, pero puedes realmente tener una cierta convivencia social. Nosotros tenemos esos 21.000 seguidores que son casi como una familia. Padre, le agradecemos por todo lo que nos ha comentado hoy, de verdad que ha sido muy importante para nosotros y creo que lo llevamos a nuestros corazones, la importancia de ser testimonios vivos del Evangelio, ¿no? Cada uno como católicos y defender así también nuestra fe. Padre Francisco José Delgado, gracias por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias. Como cada 2 de mayo, la Iglesia Católica recuerda a San Atanasio de Alejandría, doctor de la Iglesia, obispo del siglo IV, defensor de la Trinidad y la encarnación del Verbo. El padre Juan Carlos Vázquez, impulsor de 10 Min con Jesús, nos contó más sobre el santo. Veamos. San Atanasio es tal vez uno de los santos más atractivos del siglo III. Es un defensor de la Trinidad y de la encarnación del Verbo. Nace en Alejandría, de donde será luego obispo, que queda en un sector de Egipto, tal vez una de las ciudades más importantes del momento, y sobre todo donde más intelectuales, ¿no? Hay que recordar que habían algunas escuelas de filosofía y de pedagogía y especialmente de formas de hablar. Y en estas escuelas se formaban las personas más inteligentes o más capaces del momento. Alejandro es un obispo de la zona de Alejandría, que es esta zona de Egipto, que será tal vez uno de los propulsores de esto. Atanasio estudiará en esa misma escuela y luego será tal vez uno de los hombres más ilustres de esa ciudad, llegando a reemplazar al mismo Alejandro en ser obispo, ¿no? Pero ¿por qué se caracteriza Atanasio? Bueno, tal vez a varios les suene el símbolo atanasiano, que es una manifestación muy concreta de nuestra fe en Jesucristo, de la fe trinitaria, ¿no? Y que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Frente al arrianismo que buscaba hacer que Jesucristo no sea exactamente Dios, sino no era exactamente Dios y hombre, sino era una semejanza de Dios, no exactamente Dios, porque Dios no podría sufrir, hacía que la madre de Jesucristo en realidad no era madre de Dios, sino que era madre de solo la figura humana. Esto llegará hasta el Concilio de Nicea, en donde Atanasio tendrá una gran participación y donde se expulsará al arrianismo. Este término expulsar a veces suena como algo muy grave y que pone fin completamente a un tiempo. Sin embargo, los arrianistas tendrán tanta fuerza que después lograrán expulsar y mandarán al exilio a Atanasio. Y Atanasio, de hecho, pasará mucho tiempo de su tiempo de obispo, por así decir, en el exilio. De hecho, por lo menos un tercio de su episcopado lo pasará en tierras extranjeras. Sin embargo, Atanasio no cede, sino que da con claridad esta forma inicial de entender la Trinidad y, por supuesto, de defender a la Virgen como Madre de Dios.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.